Bueno, un saludo. En este video lo que haremos es revisar el documento sobre las explicaciones de SolidWorks para piezas 3D. Entonces, el objetivo es que desarrollemos conocimientos, habilidades y técnicas de dibujo asistido por computadora, realizando piezas 3D en el programa SolidWorks para representar diversas piezas mecánicas. Hay recomendaciones que debemos seguir, sobre todo por nuestro confort, y en este caso vamos a trabajar en el programa SolidWorks en piezas 3D. Entonces, cuando abrimos, se abre esta interfaz y siguiendo el documento dice que para crear piezas 3D lo vamos a hacer de cualquiera de estas tres formas, pero vamos a elegir el modo pieza. Leemos entonces el documento, hacemos la selección de una pieza y aceptar o damos doble clic sobre esto. Luego, en este programa de dibujo lo que se hace es trabajar sobre planos y en los planos se crean algunos bosquejos croquis, que se llaman croquis. Entonces, pues vamos a estar trabajando sobre esos planos. Dice que aparece este árbol de propiedades que está aquí. Aquí tenemos los planos. Si yo lo selecciono presionando la tecla control, selecciono uno, presiono la tecla control, presiono los tres, y si yo uso las flechitas del teclado del- las flechitas de teclado, puedo rotarlas con esas flechitas. Entonces ahí tenemos eh, los tres planos y yo puedo seleccionar alguno de estos y hacer un croquis en él. Entonces dice que se deben crear perfiles en el módulo croquis. Siempre hay que seleccionar un plano y hay que seleccionar el comando croquis. Entonces yo selecciono cualquiera de los tres, no los tres al mismo tiempo, cualquiera de los tres. Selecciono y cuando lo selecciono con un clic normal, aparece este cuadrito y yo digo que voy a hacer un croquis ahí. Otra opción es que yo seleccione cualquier plano y vaya yo a la pestaña de croquis y diga que voy a hacer un croquis en él. Cuando haga eso, aparece ya el plano donde puedo hacer un bosquejo o un croquis. Por ejemplo, vamos a hacer siempre figuras cerradas, no importa el, el tipo de figuras que hagamos. Por ejemplo, vamos a hacer uno pero con líneas. Vamos a hacer una curvita. Siempre figuras cerradas. Y en este caso una vez que hagamos figuras cerradas, dice el primer comando, extruir. Para realizar piezas 3D con volumen o extrusión, requiere que se haga un perfil cerrado para ello. Entonces seleccionamos un plano nuevo, que es lo que acabamos de hacer, realizamos un perfil geométrico cerrado, no lo especifica aquí, pero debe ser cerrado. Salimos del croquis y activamos el comando extruir. Entonces estamos aquí. Aquí tengo la primera opción de salir del croquis, o la otra opción de salir del croquis es este lado. Entonces tenemos dos opciones, puedo salir en cualquiera de las dos. Selecciono y ya entonces ya no estoy en el módulo croquis, ya estoy otra vez en el módulo operaciones o en el módulo pieza. Puedo rotar manteniendo presionado el scroll del mouse, puedo rotar un poquito y entonces el primer comando es este. Cuando yo selecciono ese comando, me pregunta si quiero hacer una extrusión de 10 milímetros. Entonces, cada parte de este documento, acá dice cómo voy a llamar a ese comando. Puedo llamarlo desde aquí o desde la barra de menús, desde el menú insertar. Entonces, si yo cancelo, le doy un X, pues no va a hacer nada. O sea que puedo irme a insertar y a donde dice saliente base y a donde dice extruir, yo puedo hacer extrusiones con esos perfiles. Entonces, aquí está una explicación de qué es lo que significa ese cuadro de diálogo. Entonces dice que, pues primero dice que si lo voy a hacer desde el plano del croquis, eso aparece casi siempre por default, pero puede ser que lo seleccione desde un vértice. Entonces, si ese vértice coincide con los otros croquis, pues va a hacer las extrusiones que están marcadas aquí. Luego dice la dirección uno, pues hay varias formas de hacerlo, por profundidad especificada, hasta el vértice, hasta una superficie, hasta equidistante una superficie. Entonces, si yo despliego esta, puedo hacerlo hasta un vértice. Como no tengo ningún otro vértice, tengo que dejar esa opción. Si yo hago esto, pues me pregunta cuál vértice, pues yo tengo que darle un clic, pero me lo cambia hasta profundidad especificada. Puedo decirle hasta un sólido, pero lo mismo, no tengo ningún sólido. Si ya tuviera un sólido creado aquí, y yo hago un croquis, yo selecciono el sólido, esta parte se extruiría hasta el sólido. Entonces la primera opción es hasta una profundidad especificada y yo ya defino
y con una medida o con la flechita arrastrando esto aquí hacia arriba o hacia abajo, yo ya defino a dónde llegaría. En este caso se marcaron 117 milímetros. Luego dice el ángulo de salida es para que la extrusión no sea totalmente recta. O sea que si yo le pongo acá un valor, este, ah, si yo le pongo un valor, si activo el comando aquí, y le pongo un valor, puedo decirle pues, la extrusión sea 45 grados. Entonces va a extruir hasta 117 milímetros, pero como la extrusión está muy angulada, pues no va a llegar a los 117 milímetros, va a hacer esto. Entonces, si yo apago esta parte, pues se mantiene la extrusión. La dirección 2 es que se configura de los dos lados. Entonces, si yo selecciono esta dirección 2, activo esto, pues va a ser hacia acá 117 y hacia abajo 10 milímetros. Aunque, pues acuérdense que puedo hacer esto, de moverla o de escribirle directamente aquí hacia abajo, 50 milímetros, por ejemplo, y hacia arriba 117 milímetros. También tengo un ángulo de salida que yo puedo activar hacia abajo. Y luego tengo una operación lámina. Digo, esta operación lámina, pues me dice qué espesor quiero de la lámina. Por ejemplo, yo puedo decirle que haga el sólido de 1 milímetro. Ya no va a ser el sólido completamente relleno, sino que hace una lámina. En este caso, el de 1 milímetro. Si yo lo desactivo, vuelve a mantener un sólido. Entonces, esto es lo que hay que hacer en nuestro documento, revisar todos los comandos. Entonces, para que yo pueda aceptar esta primera operación que fue extruir, la confirmo con aquí la palomita o poner aquí. Entonces, una vez que le dé yo cualquiera de las dos palomitas, confirmo. Luego, dice su documento que ya cada una de estas caras puede ser un plano donde puedo hacer un croquis. Entonces, cada cara plana se convierte en un nuevo croquis. Entonces, si yo decido hacer aquí, seleccionar y hacer un croquis, o irme a la pestaña croquis y hacer un croquis, ahí puedo hacer un croquis. Entonces, si yo selecciono, le doy control 8 para ver la ventana de frente, yo entonces ya puedo, por ejemplo, hacer un croquis aquí, un bosquejo aquí, otro bosquejo aquí. Pero entonces notemos algo, recordemos que podemos girar con el scroll manteniendo presionado. Entonces notemos algo que como estoy trabajando en el croquis en la cara esta, entonces yo dibujé sobre ese plano, pero está volando mi croquis en este lado. Entonces ya cuando me salga yo del croquis y vuelvo a utilizar, por ejemplo, este comando extrusión, me voy a operaciones y uso el comando extrusión. En este caso ya puedo, por ejemplo, decir que quiero llegar hasta un sólido y el sólido que voy a marcar pues sería este. Y aquí, bueno, se marcó en automático. Y entonces cuando yo le doy un clic, entonces a aceptar, ya se habrá creado el sólido desde el plano, que fue esta cara, que está un poquito más arriba que esa cara. Y ya creé un sólido de aquí hasta esta cara. Lo que hay que hacer entonces es revisar, le decíamos, todos los comandos que están aquí. Dice que para extruir cortes se requieren de piezas 3D con volumen de extrusión. Si no existe un sólido, entonces no se va a poder utilizar este segundo comando que es extruir corte. Seleccionamos una cara de un croquis, hacemos un croquis en él, le damos control 8 para que se vea de frente, hacemos un bosquejo. El bosquejo no forzosamente tiene que ser una figura geométrica exacta. Vamos a darle control Z. Vamos a hacer una figura ya con otras características. Lo que sí es importante es que sea cerrado. Entonces ya tengo una figura cerrada. Me salgo del croquis, me voy a operaciones, extruyo un corte. Nuevamente la explicación de toda esta barra está puesta allí. Y entonces decimos, bueno, pues que queremos llegar hasta un vértice. Entonces no queremos que el corte llegue hasta acá abajo, queremos que llegue hasta este vértice. Y entonces ya cuando aceptemos la operación, extruir corte lo que hace es dejar huecos. Entonces, giramos y empezamos desde aquí y hicimos un corte hasta el otro lado. Y entonces lo que hacemos es seguir las instrucciones que marca aquí. También tenemos una dirección 2, tenemos una dirección 3. Si queremos hacer una revolución, dice aquí que podemos crear una figura, como por ejemplo de este tipo. Acá están las características que vamos a comprometer.
Entonces seleccionamos siempre un plano, puede ser estos o puede ser la cara de cualquiera de estos. Por ejemplo, seleccionamos, hacemos un croquis y hacemos una figura cualquiera con el comando línea. Seleccionamos, hacemos líneas. Si yo quiero hacer una curva, me regreso al punto de aquí y trazo o cuando se vea el puntito naranja, hago una curva para decirle cómo quiero que salga la curva. Si no me equivoqué, me regreso hasta que se ponga el punto naranja. Todavía no, todavía no se pone el puntito naranja. Cuando se ponga el puntito naranja, yo ya digo, defino hacia dónde quiero la curva, dibujo imaginariamente hacia dónde quiero la curva. Entonces, pues ya hago la curvatura necesaria. Tiene que ser una figura cerrada. Y ahora vamos a hacer algo importante, que vamos a usar revolución de saliente base. Bueno, ese es el comando que sería revolución de saliente base. Entonces, si yo uso este comando, eh, me va a decir, me va a preguntar, cuál es la línea que quiero. Como aquí tiene, detectó un croquis, eh, vamos a eliminar esta línea. Bueno, aquí está la línea que está seleccionando como eje de revolución. La figura hace un eje de revolución, pero puedo ir cambiando la figura del eje de revolución, cambiando la línea que quiero que se haga como eje, que se utilice como eje de rotación. Aquí no podría ser un eje de rotación, podría hacerlo. En este caso también podría hacerlo. Entonces, yo ya defino en este punto, pues, qué es lo que yo necesito como eje de revolución. Y dice, cuando yo quiero editar una operación, pues le doy un clic derecho y edito la operación porque según la explicación de las características de este comando, dice que puedo no hacerlo de 360 grados. Puedo hacerlo de menos grados, por ejemplo, vamos a hacerlo de 70 grados. Este es el cambio que vamos a hacer y damos a aceptar. Entonces desde aquí gira hasta 270 grados. Entonces eso es lo que haremos en esta parte del documento, ir siguiendo las explicaciones de los comandos en el documento y ir practicando y revisando la lectura de lo que dice que se debe de hacer para crear determinada operación.